Con 8 minutos. Vamos a saludar a la diputada nacional Sofía Brambila, que está en contacto con nosotros. Sofía, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien acá. Bueno, la requeríamos para obtener también su opinión en relación a lo que está pasando en el país. Todo lo que se ha acelerado tal vez desde el domingo con la renuncia de Guzmán. ¿Cómo están viendo la situación? La situación es caótica, creo que tuve tiempo para pensarlo mucho en la sesión que tuvimos antes de Ajá, ayer. sí. La verdad que una sesión convocada con temas, diríamos, necesarios, pero no urgentes. Y ahí es como que uno nota que hay que están desencajados, ¿no? Que este gobierno está como en algún punto no toman conciencia o la toman y pretenden hacer como que no es tan grave. Realmente es grave la situación. Yo sé que tengo una responsabilidad política de no querer que entremos todos en pánico, pero la situación es grave. Sí, no Diputada, hay. Estábamos con un régimen de promoción de las automotrices cuando no logran traer las autopartes por la falta de dólares para poder comprar insumos. Entonces uno dice, claro que son necesarios los regímenes de promoción, de exención impositiva, de baja de impuestos para promover, ¿no? La producción en nuestro país. Pero hay una realidad, no hay dólares. en el marco de esta realidad, diputada, que es difícil, complicada y usted lo expresaba como caótica, el rol de la oposición va a ser fundamental en un momento en donde el gobierno está peleado, dividido, fraccionado, y lo hemos visto en todos los ámbitos legislativos, como también en el propio Poder Ejecutivo, que en las últimas horas se cobró varios funcionarios. Sí, el gobierno es de ellos y la responsabilidad es de ellos. Sinceramente, yo pensaba en el Congreso qué tipo de leyes podemos estar tratando. La realidad es que hoy depende del Poder Ejecutivo. Las medidas que se toman exceden al Poder Legislativo. Por supuesto, nosotros estamos para colaborar con la gobernabilidad en el sentido de esto, ¿no? De no generar sensación de golpismo, de que el gobierno se va a caer. Este gobierno tiene que continuar hasta diciembre del 23 y nuestra responsabilidad mayor, como queremos ser una opción en las elecciones presidenciales del año que viene, es sentarnos seriamente, sobre todo con nuestros economistas. Yo hablaba con Luciano Laspina, que es un economista muy reconocido en nuestro espacio, sobre cómo salimos de esta situación. O sea, realmente vamos a heredar, probablemente, si los argentinos confían en nosotros el año que viene, un desafío enorme que va a ser cómo estabilizamos este barco, que no queremos, por supuesto, que no queremos que se hunda, pero vamos a heredar una carga muy pesada y complicada. Creo que los argentinos tienen que ser conscientes de eso, ya un poco son conscientes de la tremenda inflación que estamos viviendo, de que esto no se va a solucionar con magia y de que van a venir épocas complicadas. Pero por supuesto que el conflicto político que tiene el gobierno interno no está ayudando en absoluto, y de hecho creo que complica aún más las cosas, ¿no? La disputa interna que tiene la vicepresidente con el presidente y por ende sus funcionarios, ¿no? Que se disputan los espacios y quién maneja la economía y quién gobierna, y al final las víctimas y los rehenes de esta situación son los ciudadanos. Ayer, a ver, no hay nada peor cuando uno quiere despejar un rumor que plantearlo en negativa. Yo lo escuchaba a Chino Navarro, lo ubican, ¿no? Que es funcionario nacional, pero a su vez referente de movimientos sociales, en una entrevista con Ernesto Tenenbaum, que decía, el presidente no va a renunciar, e insistía en esto. Y no, a ver, la sensación que me dejó a mí escuchando la nota es decir, está cerca esa posibilidad, porque cuando uno tiene que enfatizar tanto en que algo no va a pasar es porque realmente hay un temor o existe alguna posibilidad de que esto suceda. Cuando usted dice esto es caótico y muy grave, ¿a qué se refiere específicamente? No, básicamente que no veo salida a la crisis económica, es decir, creo que la inflación se va a seguir incrementando, no la van a poder frenar. Este mes Luciano Laspina hablaba de que no nos sorprendamos entre un 7 y un 10%, lo cual es tremendo. Ahora en el dato Y INDEC que se tiene que conocer en junio, o lo que está pasando ya, dato que se tiene que ya conocer para agosto, para diríamos, agosto. ya, durante este mes, por esta crisis que hubo, Sí. por cómo se disparó el dólar blue, por la falta de reservas que tenemos, o sea, la inflación va a ir, digo, es caótica. Fernández no puede renunciar. Fernández tiene que hacerse cargo y terminar su gobierno. O sea,
Yo te diría que él no va a renunciar, no puede renunciar. Pero sí, pero perdón, que la diputada, va a pasar muy mal. Pero perdón, diputada, recién lo traía a la mesa de esta charla, Cristina, de que un referente del oficialismo dijo, ¿en algún momento alguien pensó en este país de que es necesario que un presidente renuncie para tratar de ordenar las cosas? Porque ya hemos tenido esto y se fue y no fue peor, ¿eh? No, yo creo que obviamente viene el fantasma del 2001. Siempre lo tuvimos, de hecho el hoy gobierno jugó con nosotros cuando Cambiemos fue gobierno, ¿no? Y a cada rato hablaban del helicóptero y nos pasamos 4 años escuchando, y sobre todo cada diciembre, que el helicóptero, que si Mauricio se iba, o sea, digamos, siempre estuvo ese fantasma. Y el domingo, lo que yo sentí como ciudadana en ese sentido, ¿no? En los grupos de WhatsApp que uno tiene de amigos, fue que había mucho miedo. O sea, gente que me dijo, fui al supermercado a comprar cosas porque sentía que se venía la hecatombe. Eso realmente es triste, ¿no? Que tengamos que vivir con esa sensación. Lo que yo digo es que hay que resistir, que este presidente no se va a ir, no se tiene que ir Fernández a ningún lado, y hacerse cargo de la coalición de gobierno que armaron. Cristina también tiene que hacerse cargo de la persona que puso a la cabeza de la presidencia. Y nosotros como oposición, por supuesto que tenemos la responsabilidad moral y ética de mantenernos juntos, porque hoy los números están muy ajustados en el Congreso, en el Senado mucho más, para evitar el avasallamiento, ¿no? que este gobierno pretende hacer con lo último que le queda de institucionalidad, ¿no? Porque también la economía son un desastre, de haber avanzado con la Corte Suprema, ¿no? Con la reforma de la Corte Suprema, de ciertos proyectos que tienen en cartera que nosotros podemos y tenemos que frenarlos, ¿no? En el Congreso. ¿Cómo se va a dirimir la interna de Juntos por el Cambio de cara a las presidenciales del año que viene? En las PASO, que son obligatorias, que son ley y que vamos a tener en agosto del año que viene. En todo caso, cada partido verá cómo resuelve hacia adentro su interna, ¿no? O sea, yo creo que nosotros que tenemos en el PRO grandes candidatos como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, digo mismo María Eugenia Vidal, hasta el mismo Mauricio Macri, tendremos que ver cómo resolvemos. Me preguntaban la otra vez si dentro del partido si habría internas, si conviene ir a internas dentro del PRO antes de las PASO, y yo creo que no. Creo que esto tenemos que sentar a analizar cuál es la mejor opción, cuál es nuestro mejor candidato, ¿no? Para el momento, para la ocasión, para una alianza que se requiere sostener de Juntos por el Cambio y aún ampliar, porque sabemos que hoy Juntos por el Cambio como está no es suficiente para ganar una elección nacional. Uh-huh. Así que eso creo que lo tendrán que ir conversando nuestros líderes, pero no creo que vayamos a una interna antes de las PASO. ¿Tiene límite? La Unión Cívica Radical dijo, Milei no. Sí, sé cuál es la postura, y la verdad es que Milei es un personaje que, perdón, no digo personaje, es un colega mío de la Cámara, pero realmente escucho sus comentarios y asustan, ¿no? Realmente puede hacer mucho daño por fuera de la alianza. Pero bueno, esperemos que decante en estos meses. Realmente dice cosas que no comparto en absoluto, pero que hay mucha gente que en este vacío y en esta ansiedad y en esta angustia que se está viviendo lo escucha y dice, este señor patea el tablero, ¿no? Rompe con lo políticamente correcto, y realmente no sé qué tanto bien le hace a la democracia tener una persona tan disruptiva que hasta infringe lo moralmente correcto, ¿no? Uh-huh. Así que habrá que ver. Entiendo que es una figura muy disruptiva y que a mucha gente le suena como, bueno, ante esta falta de liderazgo o este caos general, Milei les puede resultar una opción. Veremos cómo se va desarrollando. Este país cambia mucho todo el tiempo, así que hay que ver cómo llegamos al año que viene, ¿no? ¿Qué es la IWDA, Sofía, de la cual usted fue elegida como presidenta, es? Sí, es el ala femenina de una organización de partidos internacional. El PRO, ¿no? Mi partido a nivel regional forma parte, y a nivel internacional forma parte de esta organización, que es una alianza
de más de 80 partidos de centro derecha, de todos los continentes, que por supuesto promovemos la igualdad, la libertad, la igualdad de oportunidades, el respeto a la ley por sobre todas las cosas, ¿no? Nuestros valores principales como partidos de centro derecha. Y en esto de que yo vengo trabajando, por supuesto, por la igualdad de oportunidades para las mujeres, fui involucrándome en esta organización y electa ahora hace una semana en Berlín como presidenta del área femenina. Entonces sería como es la Unión Demócrata Internacional en el área femenina. Claro. Es como el cargo que ocupo en el PRO a nivel nacional como secretaria nacional de Pro Mujeres, pero de esta organización, con la cual la responsabilidad hoy es sobre 80 partidos en todo el mundo, es un desafío enorme. Y la realidad de las mujeres, porque cada uno siempre ve lo que tiene cerca, ¿no? Y bueno, en Corrientes podríamos plantear que el tema de las mujeres y la política hoy se discute en el ámbito parlamentario con la ley de paridad de género, a nivel nacional son otras cuestiones en la agenda de cómo la política y las mujeres van encontrando un camino virtuoso. Pero 80 partidos de distintos países. En general, ¿los problemas son los mismos o hay algunos en donde, no sé, tienen algunos caminos más avanzados y otros en donde todavía se está discutiendo otro tipo de participación? ¿Cómo es? No, por supuesto. Nosotros tenemos socios, o sea, partidos miembros de los países nórdicos que están obviamente mucho más avanzados en el tema, que son los pioneros, que ya no están tampoco dirimiendo tanto la cuestión de género, pero tenemos socios en África que están más atrasados que nosotros, que en Latinoamérica, pero en general los problemas son los mismos, ¿no? Porque es una cuestión global, cultural, de roles históricamente asignados para las mujeres, ¿no? De un trabajo puertas adentro, de crianza, de cuidado, y cuando decidimos salir a participar de la cuestión pública, del mundo político, en general en todo el mundo atravesamos los mismos problemas, así que en los debates que se arman, en los intercambios, en los encuentros, por supuesto que entre todas, Asia, Oceanía, África, Europa, América Latina, intentamos ver de qué manera podemos conjugar esfuerzos y plantear cuestiones que nos ayuden a ocupar esos espacios que no solo que nos merecemos como seres humanos y que tenemos derechos políticos igual que los varones, sino también porque creo que la política, y a nivel mundial, está tan complicada, el sistema político ha perdido tanta credibilidad. Bueno, acaba de renunciar el primer ministro británico, Boris Johnson. Uno, digamos, la diferencia por ahí que estos, y con una cuestiones similares a la Argentina en cuanto a el descrédito que generó esta figura para la sociedad, con la diferencia que son países estables, con instituciones fuertes, entonces estas cuestiones no generan los cimbronazos que generan acá, pero en medio de escándalos, con denuncias de todo tipo, acaba de renunciar Boris Johnson. Sí, por supuesto, pero Inglaterra tiene una inflación de quizás lo máximo llegue a 6%. Por eso. Hay una estabilidad económica y una continuidad, o sea, renuncia el primer ministro, pero el mismo bloque, el Partido Conservador, que es socio nuestro en la IDU también, tiene otro peso, ¿no? Otro poder dentro del. Cambia el primer ministro, pero no desestabiliza el gobierno. Claro. Cosa que nosotros. Renuncia un ministro de Economía y casi pensamos el país. Sí, parecía. Bueno, la última, Sofía, contanos de esta experiencia, a la cual también quiero agradecer la invitación para formar parte de Correntinas con Vos. Ya hubo 2 encuentros, se espera un tercero, y ¿para qué se está trabajando? Bueno, en esto de dar visibilidad a las mujeres, de que tenemos cosas importantes para decir, opiniones importantes para dar, que queremos que sean tomadas en cuenta, surgió esta iniciativa entre Agustina Castro, una empresaria correntina, Mercedes Mestres, concejal de la capital, la asociación ACMECOR de emprendedoras y profesionales de Corrientes. Decidimos reunirnos los 3 sectores para ver de qué manera podemos convocar mujeres líderes, mujeres fuertes de distintos sectores, no solo políticas, sino mujeres que han hecho una trayectoria y un camino propio. Te agradezco la participación a vos también, Cristina, por ser parte de esto, porque creo que la fortaleza de este proyecto de Correntinas con Vos está en el aporte que cada correntina que participa hace. Esto viene a ser un proyecto que para mí me gustaría que se quede y seamos un actor
más, que tenga incidencia en las políticas públicas, que podamos decir, de algún modo representamos a las mujeres correntinas, ¿no? En distintos perfiles. Esa es la idea, buscar representatividad de las mujeres, la mitad de la población de Corrientes, que muchas veces reclamamos que no tenemos espacios donde opinar, porque nos cuesta mucho sentarnos en la mesa de toma de decisión. Creo que si nos organizamos y planteamos las cosas claras, seguro que tenemos un espacio para ser escuchados. No sé si puedo spoilear un poco de lo que pasó, pero los involucro a mis compañeros y les pregunto porque en las primeras jornadas se debatió en mesas totalmente diversas de personas que no se conocían por ahí de antes, de edades distintas, distintos lugares, distintos sectores, cuáles son los principales problemas que tiene la provincia. Cada uno elegía varios y después se veía cuál era, digamos, el más votado. ¿Cuál creen que salió? Tere, Miguel, Marce, ¿cuál creen que fue el problema que en este grupo, pero por una amplísima mayoría, estamos hablando de Corrientes, si dicen cuál es el principal problema que uno evidencia tiene Corrientes? La educación. Y ahí una cantidad de cuestiones vinculadas a la educación, es decir, que se sigue confiando que la educación es una herramienta transformadora. Y sin embargo también lo vemos como el principal problema que tenemos. Es interesante porque por ahí uno decía, bueno, había mujeres empresarias, por ahí lo que se iba a plantear era una cuestión más vinculada a la producción, sí, a la industria, había mujeres de otros sectores que por ahí iban a plantear otra cuestión vinculada a otras áreas, y sin embargo, al menos este grupo de mujeres en su mayoría entendió que el problema y el camino ese es la educación, no sé, y que es la base absoluta de todo, ¿eh? Porque a partir de la educación, o de una buena educación, o de una educación accesible, arranca todo, es la base de todo. ¿Te sorprendieron los primeros resultados, Sofía, de las conclusiones que se van sacando o no tanto? No, o sea, no me sorprendió. Reafirma en todo caso la hipótesis que yo no solo como legisladora, sino como licenciada en Ciencias Políticas, puedo analizar sobre cuáles son los desafíos que tiene Corrientes cualquier sociedad. La base es la educación, ¿no? La alimentación y la educación, ¿no? Porque si tenemos una población malnutrida, poco podemos educarla, ¿no? Como dice Abel Albino, el presidente de CONIN. Educación como base para el crecimiento y desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? En sus distintas formas, ¿no? La educación primaria, la formación laboral y técnica, es el insumo para cualquier tipo de desarrollo y producción. Así que interesante, faltan recursos. Yo lo he conversado en su momento con el gobernador. La nación debe girar fondos y destinar mayor porcentaje del PBI en educación. No es solo una cuestión que Corrientes sola pueda resolver, pero sí tenemos que poner el eje ahí nosotros como políticos y la sociedad entera también como responsable de educar a las futuras generaciones y a las presentes. Sin una población educada y formada y capacitada, no vamos a tener mano de obra para salir adelante, ¿no? Sofía, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, Sofía Brambila le dejaba esta última parte del tema educativo. Yo lo escuchaba a un especialista, acá que habló con Martín, de un observatorio, una fundación Argentinos por la Educación, en donde desagregaban un poco